quería ser sacerdote y cumplir con su misión. Su madre en su vientre le dio todo su amor, brindándole valores para ser quien él es hoy. Te doy gracias, Dios, es tu fiel servidor, mensajero de tan grandes maravillas del Señor. Te doy gracias, Dios, es tu fiel servidor, permitile formar parte de tu santa adoración. ¿Qué dice la mufa? Buenas noches, América. Estamos nuevamente en este espacio para compartir todo lo que es de Dios, para compartir con cada uno de ustedes lo que Dios pone providencialmente para crecimiento espiritual. Hoy un programa especial con un sacerdote especial que ha venido en varias oportunidades a la parroquia, que ha venido acá a la radio, estuvo en el estudio. Y bueno, primero nos consagramos a la Virgen y ya enseguidita vamos a entablar la comunicación con él por una cuestión de tiempos, así que bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consagramos este programa a María del Rosario en este mes del Rosario. Le pedimos la gracia también a María de crecer en la fe, ¿no? Hoy nos hablan del Apocalipsis, bueno, que nos ayude también a tener fe en estos tiempos. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Que el Señor bendiga a todos los presentes y a todos los que van a escuchar este programa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya lo tenemos en línea al Padre Hernán Sánchez. Bueno, nos va a dar hoy una catequesis sobre el Apocalipsis, un tema, bueno, muy lindo para que podamos aprender y crecer espiritualmente. Bienvenida Belén, bienvenido Jorge y bienvenido al Padre. Buenas noches, Padre Hernán. Buenas noches, Padre René, y buenas noches todos los colaboradores que están allí, toda la audiencia. Sí, acá está Alejandra, está Belén y Jorge desde Venezuela, en este grupo de conductores, ¿no? Así para acompañarte. Ah, mira, es internacional entonces. Sí. Buenas noches, América, sí. Bueno, Padre, lo escuchamos, no queremos perder ni un minuto con esta catequesis, que seguramente va a ser hermosa, como las catequesis que ya nos ha compartido, así que escuchamos este tema tan interesante que hoy nos va a compartir. Bueno, les agradezco mucho la disponibilidad. Conversábamos cuando preparábamos esto con el Padre René, que yo estoy ahora en Ecuador, así que bueno, también, si bien la idea es transmitir algunas ideas, comentar este libro tan hermoso y esperanzador, a pesar de que algunos no lo consideran así, el Apocalipsis, también comentarles acá el lugar en que estoy, porque bueno, en realidad el tiempo siempre nos va a resultar escaso para la palabra de Dios, especialmente para el Apocalipsis, y bueno, quizá también podemos coordinar de continuar en otro momento, ¿no?, esta conversación. Así que bueno, en dos palabras, para la audiencia, bueno, algunos nos hemos conocido en vivo y en directo con las ocasiones que me dio la providencia de ir a visitar esa hermosa parroquia. ¿Sí? ¿Me están escuchando bien? Sí, perfecto, Padre, perfecto. Estamos escuchando perfecto, Padre. Bien. Bueno. Así decía, bueno, esa experiencia tan hermosa de haber estado allí. Y bueno, ando siguiendo, digamos, el curso de lo que el Señor me guíe, así que he venido por un tiempo, unos meses, hasta finales de noviembre, a este lugar, a esta querida nación del Ecuador, donde hay un conocido sacerdote del padre amigo del padre René y mío, ha sido en realidad formador nuestro, es un poquitito mayor, el padre Ricardo Coll,
que es fundador, junto con el padre Jorge Hetze, que es muy, muy amigo del padre René, y bueno, y también el padre René le tiene mucho aprecio y lo considera como un padre espiritual, además de otras amistades, y con el padre Span, que ha estado también allí en la parroquia, han fundado un instituto que luego después dio origen a otro instituto, Frisidim es más conocido en las redes, y Plisea, donde está el padre Ricardo y el padre Jorge, y que están fundando aquí en Ecuador. Y bueno, tiene de alguna manera que ver con esta temática que hemos conversado hoy sobre el Apocalipsis, porque Ecuador, como su nombre mismo lo dice, está en el centro del mundo, incluso hay un lugar que se llama así, el centro del mundo, pero aparte tiene unas riquezas espirituales muy grandes, vinculadas incluso con las realidades de los últimos tiempos, que es por un lado una advocación de la Virgen que se llama Nuestra Señora del Buen Suceso, que tuvo anuncios impresionantes en el siglo XVI, a una santa religiosa que está incorrupta, a pesar de que todavía no se ha concretado el proceso de beatificación y canonización. Se llama Mariana de Jesús Torres. No confundir con otra santa así ya canonizada también ecuatoriana, que es Santa Mariana de Jesús Paredes, llamada la Azucena de Quito. Y bueno, esta zona ha sido muy bendecida con presencia de la Virgen, con testimonios de santidad muy hermosos, y también incluso con anuncios proféticos. Sabemos que siempre es un tema delicado en el sentido de que el Señor ciertamente es generoso en hacer sus anuncios, pero también la Iglesia tiene el deber de comprobar que realmente tengan origen sobrenatural, ¿no? Con varios nos hemos estado comunicando, compartiendo la alegría esta de los 40 años de la manifestación de la Virgen de San Nicolás, que el padre René tiene ahí su corazón ciertamente como sacerdote, como hijo de María, y también con la amistad con el padre Carlos Pérez, ¿no? Así que bueno, realmente estos mensajes de la Virgen en San Nicolás son impresionantes y siempre tenemos que conocerlos, valorarlos, meditarlos. Bueno, aquí en esta zona del mundo también están principalmente estos anuncios, incluso habría otros de los cuales quizá en algún otro momento podríamos hablar. Pero bueno, esto del buen suceso, que yo ahora lo estoy conociendo un poco, por ejemplo, incluso con cientos de años antes, 200 o 300 años antes, anunció cómo iba a ser la constitución de una nueva nación que llevaría justamente el nombre de Ecuador, y que uno de sus gobernantes, García Moreno, no lo nombra obviamente con su nombre propio, ¿no? Pero que uno de los gobernantes en un tiempo iba a consagrar la nación al corazón de Jesús, y Ecuador tiene el privilegio y la responsabilidad de ser la primera nación en haberse consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, y esto fue en el año 1874, y por eso el próximo año se van a cumplir los 150 años, y aquí en Ecuador va a estar en septiembre el Congreso Eucarístico Internacional para celebrar este acontecimiento. Y como realmente, bueno, el Ecuador, como toda nuestra tierra americana, es muy devota, católica y mariana, a los años de la consagración al corazón de Jesús, también se consagró al Inmaculado Corazón de María. Por eso la patrona de Ecuador es el Inmaculado Corazón de María. Si bien hay, como suele ocurrir en todas nuestras naciones, bueno, y en Argentina que tenemos tantas advocaciones, empezando por Luján, la patrona, y en cada lugar, acá, bueno, la más popular, por decir así, es Nuestra Señora del Quinche, que tiene también, bueno, su historial de protección sobre el pueblo ecuatoriano, pero este patronazgo del Inmaculado Corazón de María, bueno, y los que algo quizá conozcan de la vida de don Gabriel García Moreno, que ha sido realmente un gobernante católico ejemplar, bueno, como tenemos todos nosotros el desafío de la santidad, de un crecimiento en la virtud y una superación de nuestras limitaciones. Fue un gobernante que tuvo 2 periodos de gobierno, y bueno, si vamos al plano social y de la historia,
probablemente en la primera etapa haya algunas cosas reprobables, quizá bueno, una excesiva dureza, era una época muy difícil para el país, pero realmente la gente los historiadores que han estudiado su vida, descubren un crecimiento en la virtud y unas convicciones cristianas muy, muy profundas, de forma tal que la masonería lo manda a asesinar. Justamente nosotros, digamos, tenemos esa certeza moral de que el motivo de haber decretado su muerte es haber consagrado al Ecuador al corazón de Jesús. De hecho, bueno, está todo el relato, hay una biografía muy linda, que también tenemos la satisfacción de que el autor es argentino, Manuel Gálvez, gran novelista y gran historiador, que ha hecho el perfil de varios personajes de nuestra historia nacional. Bueno, y él hizo también una biografía que es reconocida por muchos ecuatorianos serios historiadores como quizás la mejor biografía, al menos hasta este momento, de don Gabriel García Moreno, ¿no? Un verdadero mártir del reinado social de Cristo, y que él justamente expira escribiendo con su propia sangre, porque lo matan de una manera muy cruel, ¿no? Derrama literalmente su sangre. Entonces él escribe: Dios no muere. Así que bueno, todo esto de alguna manera tiene que ver también con esta temática que nos hemos propuesto, que es el Apocalipsis, porque en definitiva el Apocalipsis, como libro de esperanza, como profecía, como mensaje de Dios a la humanidad y a la Iglesia, nos habla de esto, ¿no? Básicamente del combate espiritual que vive la Iglesia a lo largo de la historia. Así que bueno, eso quería comentarles. No sé si ahora quieren alguna preguntita o seguimos en tema. No, padre, estamos escuchando acá muy atentos, así que nos gustaría ya entrar en el tema que bueno, que hoy nos propone Bien. este programa tan lindo para compartir. Bueno, como decíamos, el Apocalipsis es... yo tuve la gracia hace pocos días de también preparar este mismo tema para un grupo de acá de laicos, que es la Tercera Orden Diplicea. Y bueno, tratando de resumir, porque como les decía es una temática obviamente muy amplia, yo les decía, bueno, a ver, tenemos que ir al perfil del libro, del escrito, y en primer lugar, el desarrollo mismo ya nos mostrará que es un libro de esperanza. De hecho, es el único libro, como dice el padre Leonardo Castellani, que tiene una bendición especial. Sabemos nosotros que toda la palabra de Dios logra la bendición del cielo cuando la meditamos. En tiempos recientes el Papa Benedicto XVI ha renovado mucho el cariño a la Sagrada Escritura con la lectura orante, la lección divina, el que le ha tenido tanta devoción a San Benito, y San Benito es el gran patrono propiciador del monacato en Occidente, y el monacato se funda mucho justamente en la palabra de Dios, ¿no? Tanto en la meditación como en la alabanza de la salmodia y todo eso. Entonces, bueno, yo en general, si bien voy tratando de leer siempre, de actualizarme un poco y sobre todo de meditar el Apocalipsis, pero los dos guías, los dos referentes que me van orientando son el padre Leonardo Castellani, que le ha dedicado mucha atención y mucho esfuerzo y cuidado a la meditación del Apocalipsis, y Monseñor Juan Straubinger, ¿no? Que es el gran traductor de la Biblia, que también son dos regalos enormes que nos ha hecho la providencia y de los cuales tenemos la responsabilidad de cuidarlos y aprenderlos. Y de paso hago un comentario que seguramente muchos de ustedes lo saben. Hay una productora también argentina, Carabel Films, que está en pleno proyecto de hacer una serie sobre el Apocalipsis. Y justamente en este mes de octubre, hacia el final, se va a estrenar el tercer capítulo. Van a ser 7 capítulos la serie. Y bueno, lo comento por dos motivos. Primero, lo más importante, la formación, para que quienes no lo han visto, no lo conocen, lo conozcan. Sé que varios sí lo han visto. Y segundo, para que apoyen, como todo proyecto, bueno, hace falta un apoyo también económico. Ellos, bueno, confiaron mucho en colaboraciones y ayudas que se podían recibir, incluso, como saben allí los que navegan sobre todo por YouTube, que está la monetización y demás, y por la temática se los han desmonetizado, y por tanto tengo entendido que el primer capítulo sí está de libre acceso en YouTube,
pero el segundo, bueno, uno tiene que hacer una contribución para poder verlo, ¿no? Como, bueno, en general se usa en muchas de las plataformas de canales. Y lo mismo va a ser el tercer capítulo de las 7 trompetas. Y bueno, el Apocalipsis tiene un orden, algunos quizás lo han leído y puede ser que hayan tenido la experiencia de no entenderlo, quedar un poquito mareados. ¿Por qué? Porque ciertamente hay un desborde de imágenes, diríamos una imaginación oriental, pero en esto nosotros los católicos recordamos que según la doctrina de la inspiración bíblica, el autor principal es el Espíritu Santo, que es Dios y que por tanto es la sabiduría misma. Entonces él no puede hacer una cosa ni incompleta, ni desordenada, ni confusa, ni contradictoria, ¿no? Entonces está ahí en juego la sabiduría divina, autor principal, el Espíritu Santo. Pero autor secundario, o autor humano, San Juan Evangelista. Esto nosotros lo sostenemos también con el apoyo de la tradición, aun cuando hay que mencionar que siempre en la temática bíblica aparece la sombra del racionalismo, que es justamente un inadecuado uso de la razón, como si se opusiese a la fe. Entonces, bueno, se cuestionan muchos aspectos, empezando por la autoría. Y la autoría es importante por lo siguiente, porque ya nos da un hilo conductor para la lectura del Apocalipsis. Yo les comentaba a estas personas con las cuales meditábamos este texto, que bueno, a ver si pudiésemos ponerle un subtítulo al libro del Apocalipsis. La palabra Apocalipsis, que viene del griego, significa revelación. De hecho, muchas ediciones bíblicas de los hermanos separados, como se les dice, suelen poner así, en vez de poner el título Apocalipsis, dicen revelación. Y realmente es así. Justamente el primer versículo del Apocalipsis dice revelación de Jesucristo, que se la concedió a su siervo Juan, prisionero en la isla de Patmos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a ese libro Apocalipsis, ¿qué subtítulo le podríamos poner? Bueno, hay muchos ángulos o perspectivas desde las cuales podemos abordar este texto, pero el principal, a mi entender, es el siguiente: es el libro del Cordero. ¿Por qué? Porque mucha gente que o no lo ha leído, y que curiosamente hasta sería una falta de honestidad intelectual, se pone a comentar o suponer sobre el Apocalipsis sin haberlo leído, piensa que el protagonista del Apocalipsis es el anticristo. No, es más, incluso la palabra anticristo no aparece en el Apocalipsis, en ningún lugar. Sí la trae el mismo Juan, que decimos es el autor, en sus cartas, en la primera y la tercera carta, ¿no? Entonces él habla en singular y en plural del anticristo. Entonces el protagonista es Jesucristo en cuanto Cordero. Ahora bien, si nosotros recordamos la experiencia espiritual de San Juan Evangelista, él era discípulo de otro Juan, que es Juan el Bautista, un santo al cual siempre la Iglesia le ha tenido enorme devoción, porque es un profeta que destaca por encima de todos los otros profetas. Los prefacios de su misa son muy hermosos porque dicen justamente que él mostró al Cordero que los otros profetas habían anunciado de lejos. Entonces, bueno, aquella escena hermosa del inicio del Evangelio de Juan, cuando Jesús va caminando a orillas del río y Juan se lo señala a sus propios discípulos en un acto incluso también hermoso de desprendimiento, y les dice: he ahí el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Entonces, si bien los primeros discípulos, los apóstoles, eran gente un poco ruda, pero eso no significa que eran torpes, ignorantes, eran gente realmente, diríamos, con una escuela espiritual, aunque tenían oficios a veces un poco, manuales, poco propicios quizá al estudio profundo, pero sí tenían un maestro, diríamos hoy, un director espiritual, que era Juan el Bautista. Entonces, bueno, y además Juan en particular, el evangelista, el más joven de los apóstoles, era muy inteligente, como lo muestran claramente su evangelio, las cartas y el Apocalipsis. De hecho, si uno hiciese como un paréntesis y tomase el cuarto evangelio en su aspecto meramente humano, como lo han hecho algunos, ven que es una obra maravillosa, es un genio del diálogo. Saben, bueno, que trae menos escenas que los otros tres evangelios, unos diálogos hermosos,
que muestran realmente un talento literario muy grande, ¿no? Entonces, bueno, realmente el Espíritu Santo elige como instrumento vivo una persona sumamente talentosa. Por eso el libro del Apocalipsis es un libro ciertamente armonioso. Entonces, bueno, si recorremos el Evangelio de Juan, vamos a ver que también la figura del Cordero está mencionada en los momentos justos, como para ser de alguna manera como el soporte del relato. Si recordamos, por ejemplo, el episodio de la crucifixión, cuando ya Jesús muerto, el centurión atraviesa su costado con la lanza, dice, bueno, le atravesó el costado para que se cumpliera lo que decía la Escritura, no le romperán ninguno de sus huesos. Y es lo único que dice, no aparece la palabra cordero, pero ese versículo está tomado del Éxodo, donde justamente Moisés, en nombre de Dios, dice, bueno, el cordero pascual, en la liberación de Egipto, de un año, macho, sin defecto, etcétera, cómo lo van a preparar y no le romperán ninguno de sus huesos. Así que bueno, ahí tenemos un despliegue teológico impresionante, como lo ha hecho, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI, que realmente ha sido un alma orante, y en sus libros Jesús de Nazaret, justamente allí donde habla del sacrificio de Jesús, hace toda esa teología del Cordero, ¿no? Y bueno, yendo ya al Apocalipsis, aparece intermitentemente, allí en el capítulo 5, el Cordero. Cuando empieza el Apocalipsis, bueno, empieza la presentación, la figura de este personaje misterioso que se pasea entre los candelabros y que después de la presentación de sus atributos le manda a Juan que escriba 7 cartas a 7 comunidades. Y luego de eso, Juan ve el cielo abierto y ve el trono de Dios. Como referencia importante es recordar que el Apocalipsis es la culminación de la Sagrada Escritura, por eso decíamos que tiene una bendición especial, incluso casi diríamos una maldición especial al fin del relato. Dice el texto que yo advierto a todos los que escuchan las palabras proféticas de este libro, si alguien pretende agregarles algo, Dios descargará sobre él las plagas descritas en este libro. Y al que se atreva a quitar alguna palabra de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Obviamente es un lenguaje fuerte, pero no es porque Dios sea malo, sino porque es un tesoro que Él exhorta a cuidar, ¿no? Y al inicio, esto decíamos que está al final, al inicio dice: feliz el que lee y felices los que escuchan las palabras de esta profecía y tengan en cuenta lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Bueno, esta cercanía del tiempo sabemos que a los impíos o a los escépticos siempre les ha dado ocasión de burla, de que dice, bueno, no, ya han pasado 1000 años, 2000 años. Bueno, acá nosotros sabemos que, como dice el apóstol San Pedro en una de sus cartas, el primer papa dice, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y además explica, dice, no es que Dios se haya olvidado de sus promesas, sino que Él con paciencia espera que nos convirtamos y entremos en la salvación. O sea que ese aparente retraso, más allá de que la eternidad es totalmente distinta de la duración temporal, es sobre todo la misericordia del Señor, que no se apresura al castigo, porque lamentablemente en esta historia muchas veces aparece la rebeldía y la flojera humana, ¿no? Entonces, bueno, el asunto está, como decíamos, que allí va a aparecer el trono de Dios, en el capítulo 4, y en el capítulo 5 aparece el Cordero. Y como digo, bueno, yo ahora le estoy tirando así un poco tips así rapiditos, pero como lo estamos haciendo en una lectura orante, cuando vayan al texto y lo saboreen y lo lean lentamente, traten de ir viendo, hasta yo les sugeriría anotar algunos aspectos que les llamen la atención, observar, yo digo, bueno, aplicarlo de San Ignacio de Loyola, la composición del lugar, entonces no solo la inteligencia, sino la imaginación. A veces, bueno, es un poquitito difícil quizá lograr plasmar en una imagen estos relatos, porque son, diríamos, imágenes intelectuales, si vale el término. ¿Por qué? Porque uno dice, por ejemplo, Juan ve
4 seres vivientes y dice que estaban llenos de ojos por dentro y por fuera. Uno dice, bueno, biológicamente, fisiológicamente es un absurdo, ¿no? Porque uno sabe que cualquier ser viviente, cualquier mamífero, lo que sea, bueno, necesita sus órganos internos, etcétera. Pero ahí justamente está hablando de estos seres celestiales, hablando de su sabiduría y su capacidad de conocimiento. Entonces, bueno, por eso los artistas plásticos, cuando tienen que representar, es un desafío, ¿no? De paso, estoy haciendo así un poquito medio salpicadita la conversación, para los que quieran, están los grabados que han hecho algunos autores célebres y que se destacan, los que, no me acuerdo ahora qué persona, qué autor decía, son las 3D, las mejores, con la letra D de dedo, ¿no? Los mejores grabados sobre el Apocalipsis. Está Durero, que era protestante, pero realmente gran conocedor de la escritura. Monseñor Straubinger lo menciona y realmente él se maravilla de cómo resuelve plásticamente en los grabados Durero esto, ¿no? Después está también Doré, que es un gran grabador, y en Argentina, si bien creo que es nacido en Bélgica, Víctor Delé, que la editorial Gladius ha editado 49 grabados sobre el Apocalipsis. Este tipo de arte a veces, y sobre todo Delé en su estilo, es un poquitito oscuro porque es blanco y negro, es contraste, ¿no? El grabado se hace así, pero tiene la ventaja de que permite profundizar en el símbolo y además está acompañado con algunas reflexiones del propio autor, que era un gran creyente. Así que bueno, eso es una gran ventaja, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a esa escena del Cordero, capítulo 5, allí aparece, como les decía, bueno, el Cordero de pie y como degollado, dice, o sea, tal cual, Jesús resucitado, que mantiene las llagas. Recordemos el encuentro con Tomás, ¿no? Dice, trae tu mano aquí, métele en mi costado, pon tu dedo en las llagas. Entonces, bueno, es un Cordero vivo, pero que tiene las marcas de haber sido degollado. Y entonces este Cordero va a aparecer incluso, bueno, los contrastes son, diríamos un poco en argentino, son graciosos. El padre Castellani hace notar el humor de Dios, de Cristo y del Señor en toda la Sagrada Escritura, porque cuando aparece un rollo misterioso, un libro que está sellado y nadie lo puede abrir, dice el relato que Juan lloraba porque nadie lo podía abrir, y entonces el ángel que lo guía dice, no llores, ha vencido el león de la tribu de Judá. Y entonces dice, miré y vi, ¿qué cosa vi? Un cordero. Entonces un cordero que es león a la vez, ¿no? Entonces, bueno, aparece allí glorioso, recibe la adoración de los seres vivientes, de los 24 ancianos, y después va a aparecer incluso combatiendo este cordero, porque uno es un corderito, qué cosa más tierna, y sí, es misteriosamente la dulzura y la soberanía de Cristo, ¿no? Él es el corazón de Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y afligidos, pero al mismo tiempo es el Rey soberano. Así que bueno, eso aparece el Cordero combatiendo contra los impíos, aparece el Cordero con su cortejo en un monte, ahí aparece la famosa visión de los 144.000, y algunos no católicos dicen, bueno, solo se salvan 144.000, no, esos son los selectos, pero hay una segunda visión también del Cordero, donde aparece con una multitud incontable. Entonces hay una jerarquía, hay una multitud enorme de personas que se salvan, porque Dios es misericordioso, y de entre esa multitud incontable, 144.000 elegidos. Y bueno, ya hacia el final aparece la gran escena de las bodas del Cordero con la Jerusalén celestial, que es su novia, la que baja del cielo, embellecida como una novia para su esposo, dice, ¿no? Por eso, bueno, un poquito siguiendo este estilo ameno del padre Castellani, que incluso lo dice explícitamente, yo digo que el Apocalipsis es un hermoso libro de amor, como un libro de fantasía, donde tiene un final feliz de princesas y príncipes, de reyes. Así que, bueno, realmente esa descripción del capítulo 22 es maravillosa y nos muestra que el Señor nos invita a la felicidad sin fin. Entonces, bueno, como para dar un primer cierre de esto, de esta visión así, donde decimos que
el protagonista es Jesús en cuanto Cordero, y si pudiésemos poner otros subtítulos, porque es tan rico, tan denso este libro, que lo podemos abordar, como digo, siguiendo distintas líneas, ¿no? También podría llamarse el libro de la Iglesia, porque bueno, no solamente aparece la palabra, sino una visión de lo que significa el misterio de la Iglesia, no la cuestión está demasiado humana que a veces plantean los que no tienen una fe muy profunda, sino realmente un misterio, la Iglesia. También podría ser llamado el libro de los ángeles, porque del principio al fin aparecen los ángeles como emisarios de Dios, incluso como conciudadanos nuestros, si bien uno tiene que tenerle una reverencia especial a los ángeles, pero en un par de momentos Juan quiere arrodillarse ante el ángel y el ángel dice, no, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, una palabra que les gusta usar mucho a algunas comunidades no católicas y que es válida porque es de la Biblia, ¿no? Así que digamos es nuestra, es católica. Entonces le dice, soy consiervo tuyo, porque justamente con la redención de Cristo se ha restaurado la unidad de la familia de Dios y de la ciudad de Dios. Entonces solamente al Señor se adora, ¿no? Ni siquiera a los ángeles, aun cuando a veces se le da el nombre de seres divinos, pero es por su santidad, porque ellos ya están en la gloria sirviendo al Señor. Entonces, bueno, libro de los ángeles, libro litúrgico también podría ser llamado, porque todo se despliega de un modo armonioso, es todo un despliegue, aparece el incienso, por ejemplo, como un elemento importante. Por eso, un libro también que es muy bonito, yo se los recomiendo incluso para meditación, de este gran autor de Estados Unidos, convertido, Scott Hahn, que creo que muchos o todos lo conocerán. Se hizo famoso primero con su esposa por el libro Roma, Dulce Hogar, ¿no? En inglés hace el jueguito, la rima Rome, Sweet Home. Entonces, y después tiene varios libros, incluso algunos muy lindos, muy recomendables sobre el matrimonio, la vida familiar, etcétera. Y tiene él, en particular, algunos son con la esposa y otros de él solo. Él es un gran conocedor de la Biblia y se llama La Cena del Cordero. Así que es totalmente recomendable ese libro, si bien él, en cierto modo, reduce toda la visión apocalíptica, sobre todo al aspecto de la Santa Misa, pero es válido, ¿no? O sea, después hay que acordarse que es una profecía y tiene un despliegue histórico, o sea que no se limita solamente a darnos elementos de la celebración eucarística, pero es totalmente recomendable y evidentemente nos da la posibilidad, la capacitación para mirar la realidad circundante con otros ojos, ¿no? Entonces por eso hicimos el libro del Cordero, el libro litúrgico, etcétera. Y un poquito, bueno, como para ir al menos cerrando esta etapa y que quede algo coherente en cuanto a los criterios de lectura, yo hice un esquemita que, en todo caso, creo que se lo mostré alguna vez al padre René y si no se los puedo mandar. No es un texto seguido ni un comentario, sino que yo puse en unas 10 paginitas como una guía, yo diría una hoja de ruta, para más o menos, como una brújula, diríamos, para recorrer el texto. Y me pasó lo siguiente, yo me he deleitado leyendo más de una vez el libro del comentario del padre Castellani y los otros libros, incluso él tiene, para el que le interese, un otro ciclo de comentarios sobre el Apocalipsis en audio. Se conservan, son 7 charlas, así que de paso así le conocen la voz al padre Castellani. Entonces, bueno, él hace una división, ¿no? Y pone algunos criterios de lectura. Y otro sacerdote jesuita que hace su comentario como parte de un comentario bíblico publicado en la BAC, el padre Sebastián Bartina, él propone algo a lo cual yo le doy mucha importancia, que es lo siguiente: el valor simbólico del número 7. Entonces él habla de 7 septenarios. Hay que acordarse que los libros antiguos generalmente no se dividían en capítulos como ahora, menos en versículos la Biblia. Esa división es posterior, es práctica porque si no sería difícil ubicarse, pero cada autor hace su propia división, pro y contra, porque bueno, sobre todo el Apocalipsis, algunas visiones son un poquito más largas, otras más breves. Entonces, si ustedes leen, van a ver que el propio texto pone
4 conjuntos de 7, ¿no? Entonces, las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. Y este padre Sebastián Bartina dice, bueno, ya que están estos 4 conjuntos de 7, si leemos con atención, sin forzar el texto, nos vamos a dar cuenta que hay 3 conjuntos más de 7. Entonces él habla de 7 por 7, ¿no? Entonces serían esos conjuntos de visiones que nos ayudan justamente a poder tener un panorama un poquitito más ordenado. Entonces, bueno, por un lado eso, 7 conjuntos de 7, ahora les explico por qué el número 7, y por otro lado, como una gran división en 2 partes. Hasta el capítulo 11, el desarrollo del Apocalipsis, sobre todo se refiere a la gran historia de la Iglesia, desde el origen mismo, desde la ascensión del Señor, hasta su vuelta. Y del capítulo 12 en adelante se enfoca sobre todo en la etapa final. Por eso el capítulo 12 comienza con una visión de esa mujer misteriosa, revestida de sol, que si bien nosotros con devoción decimos es la Virgen, pero bíblicamente no es solo la Virgen, sí es la Virgen, pero es la Virgen en cuanto modelo y madre de Israel, porque bueno, ahora que estamos lamentablemente en este conflicto en Tierra Santa y todo lo demás, pero no hay que olvidarse de que a pesar de que una porción de Israel, quizá grande en algún momento numéricamente, haya rechazado al Salvador, pero sigue siendo el pueblo de la alianza, el pueblo de la primera alianza. Y la nueva alianza, que somos nosotros los católicos, no invalida, ni menos todavía nos pone en una situación de oposición a la antigua alianza, sino que nosotros somos la plenitud como cuerpo, evidentemente no como sujeto, porque cada uno de nosotros es pecador y bueno, perfectamente si no somos fieles podemos perder el premio, ¿no? Pero en cuanto a institución, la Iglesia es el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios que lleva a su plenitud la antigua alianza, ¿no? Entonces, bueno, esa mujer misteriosa es ciertamente María, pero si analizamos con atención, el hecho de que sufra dolores de parto no corresponde a la Virgen. Nosotros tenemos el dogma de la perpetua virginidad y ella es virgen también dando a luz a nuestro Señor, no padece inmutación ni daño en su cuerpo. Y entonces, bueno, por eso está ese dogma por un lado, por otro lado dice que cuando el dragón, la serpiente, la quiere perseguir a esa mujer misteriosa, la mujer huye al desierto. Y bueno, eso no le corresponde a la Virgen no está escondida en el desierto, la Virgen ha sido llevada al cielo cuerpo y alma. Entonces la Iglesia que tiene que refugiarse ante los ataques del dragón. Entonces por eso tiene como un triple sentido esta mujer misteriosa, ¿no? María, Iglesia, Israel. Entonces, bueno, esas son las dos grandes partes. Y un poquito ya para redondear, y ahí veremos si sale alguna preguntita o comentario, ¿por qué el número 7? Bueno, es totalmente bíblico. Si ustedes ven tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, por ejemplo, tomemos el Evangelio de San Mateo, que es muy, muy hebreo, muy judío. Recordemos que, bueno, tiene que ver con los destinatarios. Nosotros, evidentemente, no tenemos tiempo ahora, nosotros no aceptamos la visión racionalista que niega la autoría de los evangelios, más tenemos motivos serios, históricos, para decir sí, Mateo es el autor del primer evangelio, Marcos del segundo, Lucas del tercero y Juan del cuarto, ¿no? Pero cada uno tiene destinatarios distintos. Entonces, Marcos es la predicación de Pedro, Lucas es su propia investigación, como lo dice al inicio, Juan sus propios recuerdos, y Mateo está escribiendo a los hebreos. Por eso él toma mucho en cuenta todo el esquema del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, por ejemplo, vieron que comienza con las genealogías de Jesús. ¿Y cuántas son? 3 grupos de 14 generaciones, desde Abraham al destierro, del destierro en adelante, y de ahí para llegar a nuestro Señor. ¿Por qué 14? Porque es el doble de 7. 7 es el número perfecto, 14 es súper perfecto, ¿no? Y 3 también es un número bíblico, para nosotros católicos, es la Trinidad, ¿no? Entonces, ¿por qué es el número de la perfección o de lo completo? Porque nosotros rápidamente entendemos que lo terrenal, la totalidad es el 4. ¿Por qué? Los 4 puntos cardinales. De hecho, muchas culturas no bíblicas a veces hablan de las 4 regiones del universo, o por ejemplo los griegos, que tenían los 4 elementos
de la naturaleza, que eran tierra, aire, agua y fuego, ¿no? Entonces diríamos, el número 4 representa la totalidad temporal y el 3 representa la totalidad celestial. San Pablo dice en algún momento, yo fui elevado, o sea, dice, sé de un hombre que fue llevado al tercer cielo y escuchó palabras que no es lícito reproducir, etc. Entonces, 4 más 3, 7. Entonces, por eso el 7, ¿no? Y como hemos dicho, el mismo texto bíblico del Apocalipsis habla de 7. Empieza con las 7 comunidades, luego va a seguir con los 7 sellos, después las 7 trompetas, y después de algunas visiones que estos autores ordenan en 7, aparecen las 7 copas, ¿no? Y después 2 septenarios más que proponen estos autores, sobre todo este autor, el padre Bartina, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen más o menos un poquitito en esqueleto, diríamos, en esquema, este armado, entramado de cómo serían las visiones. Y después, bueno, ya hay que ir viendo cómo se va dando esa secuencia, que el padre Castellani también habla de recapitulación. Entonces, no es un libro para leer de principio a fin como si fuese una novela, sino que son distintos ángulos. En otro momento quizá yo les puedo comentar una idea que tiene que ver con lo que yo he recibido, no es invento mío, comparar el desarrollo del Apocalipsis a una gran sinfonía. Los que les gusta la música clásica, sin hacer menosprecio de otros géneros musicales que a mí también me gustan, pero las grandes sinfonías, conciertos, etcétera, vieron que tiene un desarrollo donde es una sola obra, pero tiene momentos distintos, a veces contrapuestos, un momento desbordante, pensemos por ejemplo Beethoven, que suele tener tantas matices en su obra. Entonces, bueno, de pronto hay un desarrollo grandioso, después algo más tranquilo, romántico, después otra cosa más alegre. Entonces, bueno, el Apocalipsis también, cuando ustedes lo empiecen a leer, van a ver que, por ejemplo, en el capítulo 8 hay una parte misteriosa que dice, creo que es el sello, sí, es el último sello, y dice, se hizo un silencio como de media hora. Y dice, ¿qué significa eso? No sé, porque la profecía está en desarrollo. Hay muchas cosas que tenemos que decir humildemente que no sabemos en este momento qué significa, o al menos no lo sabemos con certeza. Algunas cosas sí, podemos ya suponer cumplidas, pero no cerradas. Entonces, bueno, es como que termina ese ciclo y empieza otro movimiento, otro septenario. Termina ese septenario y empieza de otro ángulo otro septenario, ¿no? Así que, bueno, más o menos tiene ese desarrollo, esa secuencia, y realmente si lo leen así con serenidad van a ver que tiene una armonía profunda. Yo digo que es una obra tridimensional, porque uno está acostumbrado a leer textos que, bueno, uno trata de captar la idea, pero esto es un desborde de imágenes, por eso es como que uno tiene que plantarse en un escenario. Y bueno, y les recomiendo esta serie que está haciendo esta gente nuestra de Carabel. Digo nuestra porque son argentinos y son católicos muy bien asesorados por sacerdotes. También ellos están en contacto con el padre Olivera Rabasi, que es muy muy conocido en las redes, para hacer una cosa fidedigna, ¿no? Es una interpretación verdaderamente católica, así que pueden ver esa serie con total confianza. Eso. Padre, casi que nos ha dejado sin preguntas, pero bueno, yo quería preguntarle, o que usted comente, este libro de Apocalipsis es muy rico en simbología, todo está desde lo simbólico, ¿no? A comparación con los otros libros de los otros evangelios, ¿no? de la Biblia. Sí, es lo que hace notar el padre Castellani, incluso como pequeña cautela para que no nos, justamente es todo símbolo, dice, es el único libro íntegramente profético del Nuevo Testamento, porque nosotros vamos al Antiguo Testamento y tenemos profecía de Isaías, Ezequiel, etcétera, y todos son visiones, ¿no? Aun cuando algunas partecitas tienen pequeños relatos, por ejemplo Isaías, pero en general son pura profecía, y en cambio en el Nuevo Testamento no. Pero una advertencia que hace el padre Castellani es que, con ser tan valioso el Apocalipsis, no es otra cosa que un desarrollo de lo que el mismo Señor
Jesús tiene al final de su predicación el Apocalipsis sinóptico, que se llama, ¿no? Entonces los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, tienen, digamos, ese pequeño Apocalipsis, que si vamos al dato de la fe, todo es palabra de Dios, pero el maestro es Jesús y Juan es discípulo, ¿no? Entonces los 22 capítulos del Apocalipsis no son más que un desarrollo de ese capítulo donde Jesús habla muy claramente cuando le dicen, ¿no?, del templo, dicen, viste, maestro, este templo tan hermoso, y entonces Jesús dice, de esto que ven un día no quedará piedra sobre piedra. Y entonces los discípulos dicen, bueno, ¿y cuándo será eso y el fin del mundo? Y entonces Jesús, dice el padre Castellani con humor, le contestó de las dos cosas a la vez. Por eso a veces nosotros no distinguimos bien si lo que Jesús decía era del año 70, que Jerusalén fue destruida, o del fin del mundo. Pero en cierto modo es como que son en espejo, diríamos, se reflejan. Y claro, uno ve que todo el Apocalipsis es un desborde de símbolos. Por eso un poquito nos marea hasta que nos acostumbramos, ¿no? Padre, y usted recomienda, como hoy dijo, ¿no?, ir leyéndolos en partes y tratar de interpretar lo que realmente Dios nos quiere decir en ese libro, porque habiendo tanta simbología, uno también lo puede interpretar, que seguramente ha sucedido de una manera subjetiva, ¿no? Suele pasar. Sí. Yo en todo caso, como les decía, seguramente que quizá encuentran cosas mejores, más, pero yo de lo que la dedicación un poquito que he tenido a esto, yo les ofrezco esta pequeña guía que incluso hice lo siguiente. Esas 10 páginas, bueno, están por un lado, y de ahí yo desglosé. A mí me parece muy importante ver el esquema, como si fuese un plano, ¿no?, de un edificio. Entonces yo creo que si alguno lo lee, el que quiera leerlo con provecho, yo le recomendaría tener, porque no es invento mío, simplemente es como un índice. Yo hice ahí el esquemita en una sola carilla de los 7 septenarios. Entonces, a mi modo de ver, como punto de partida, o sea, no hay que apresurarse a interpretar, porque algunos dicen, ay, ¿qué significa? No sé, no tengas urgencia, no tengas, impaciencia en interpretar. Primero primero hay que conocer el texto. Entonces, una vez que uno lo ve en movimiento, ya la imagen casi que empieza a aclararse sola, ¿no? Pero sí les recomendaría esto, leerlo sereno y, bueno, ir siguiendo este orden, y se van a dar cuenta que es una obra que tiene una armonía impresionante. O sea, por eso digo, está a la par de las grandes obras de la literatura humana. Digo a la par, en realidad para nosotros como creyentes superior. Pero bueno, si hacemos una paréntesis y nos fijamos solamente en los elementos secundarios, sí, realmente es una obra de arte que muestra el talento de Juan. Bueno, padre, sabemos que usted está con el tiempo también medio acotado, así que hemos aprendido mucho, tenemos mucho por aprender, así que vamos a seguir sus consejos de estas lecturas bíblicas, tratando de abrir el corazón y que Dios también nos guíe en nuestra interpretación para que realmente nos llegue el mensaje que Él quiere que nos llegue, ¿no? Así que, padre, es una gracia tenerlo con estas catequesis, no es la primera vez que está, así que le agradecemos su predisposición de siempre y bueno, lo esperamos para muchos programas más, porque sabemos que usted tiene mucha sabiduría para compartir con todos nosotros y las personas que nos escuchan. Bueno, yo les agradezco también la confianza, la amabilidad, la amistad, a todos, al padre René, que tanto hemos compartido, y bueno, y a ustedes también, ¿no? A cada uno. Bueno, padrecito, gracias por todo, y ya sabes que acá está tu casa, acá también el programa para que puedas compartir otros temas muy importantes de la iglesia, así que te agradecemos y hasta la próxima, ¿no, padre? Y rezamos por vos en tu misión en Ecuador. Bueno, muchísimas gracias, padre. Y bueno, como te digo, ya nos seguimos comunicando fuera de micrófono y para ver qué les puedo aportar. Y bueno, a mí me gusta compartir incluso lo que yo recién voy conociendo, porque ahora mi novedad es Ecuador y estoy enamorándome de la espiritualidad de Ecuador.
Bueno, padre, sí, yo le voy a pedir que quizás después que nos mande por WhatsApp, así podemos compartir dónde podemos ver la serie del Apocalipsis, bien el dato concreto, para que, bueno, quienes puedan y tengan oportunidad puedan verla y bueno, y conocer un poquito más sobre este libro tan interesante. Ah, sí, se lo voy a pasar. Bueno, gracias, padre. Y bueno, un les gusto. agradezco mucho. Y lo esperamos pronto, cuando usted regrese a Argentina. Sabe que acá la parroquia está con las puertas abiertas y sobre todo para escuchar estas catequesis tan lindas que nos ha compartido hoy en la radio y todo lo que tiene para compartir, seguramente iluminado por Dios. Muchas gracias. Y nos acompañamos con la oración. Bueno, gracias, padre. Hasta la próxima. Vamos cerrando ya casi este programa, tenemos 5 minutitos. Bueno, vamos a reflexionar un poquito. Estos programas son para que nosotros podamos reflexionar en la palabra de Dios, que es tan rica en la Biblia, que es lo que nos sostiene a todos los católicos. Así que no sé si Jorge quiere hacer alguna reflexión desde el otro lado. Mira, Alejandra, ha sido impactante y ha sido muy iluminada la entrevista y la información que hoy nos ha dado, porque el Padre nos guió y nos enseñó a través de la palabra realmente cómo comprenderla. Yo confieso que al principio yo no entendía el Apocalipsis, pero hoy, gracias a esta intervención divina, pudiésemos decir que hemos aprendido un poco más de las Sagradas Escrituras, gracias a nuestro querido sacerdote que nos acompaña hoy. Bueno, Jorge, gracias por estar del otro lado como siempre. Nos quedan muy pocos minutitos, vamos a recordarles las misas de sanación y contarles también que falta muy poco para la llegada de la Virgen del Rosario de San Nicolás, que está de visita nuevamente como cada año en la parroquia. La misa de sanación que resta del mes de octubre es el domingo 29 a las 11 horas y ya están publicadas las fechas de las misas del mes de noviembre. Así que va a ser el miércoles 1 a las 15:30, domingo 5 a las 11, miércoles 15 a las 15:30 y domingo 19 a las 11. Toda esta información sabemos que está en las páginas de la Obra de Amor por los que Sufren, está en el perfil de Instagram y también en el perfil de Facebook Padre René Cari. Van a estar publicadas de manera continua para que nadie quede sin informarse. Otros avisos también: el domingo 29 tenemos las primeras comuniones en Elvira, 17:30. El día domingo 4 de noviembre llega la Virgen de San Nicolás desde el santuario. Lo recibimos a las 17:30 en la ruta 205 y Irigoyen, para celebrar la misa a las 7 después, ¿no? Así es. Y el 3 de diciembre vamos al santuario de San Nicolás. Hoy pensaba, ¿no?, en que la Virgen no dejó de visitarnos en nuestra parroquia ningún año, así que... No se cortó, no. El año de la pandemia llegó en diciembre. Así sorpresivamente la Virgen no nos abandonó el año de la pandemia. Bueno, este año el Padre nos está comentando que quizás la actividad va a ser diferente, la vamos a recibir con el Santo Rosario antes de misa, directamente en la iglesia, San Vicente Palotti, así que están todos invitados, se los vamos a ir recordando para que nadie se pierda la llegada de la Virgen, como todos los años, a la parroquia San Vicente Palotti. Bueno, vamos terminando este día. Bueno, saludar a todos los que ya no pudimos hacerlo al comienzo del programa, ¿no? Hoy fue un programa al revés, porque por los tiempos del Padre que participó, teníamos que darle la palabra a él primero y bueno, sí. Y ahora saludamos. El Padre está en Ecuador y justo ahora iba a celebrar la misa y me dijo, bueno, empezar el comienzo de este programa. Nos recibimos por el Padre, fue compañero mío del seminario, nos ordenamos justamente el 3 de diciembre y cumplimos 29 años de sacerdote este 3 de diciembre. Recibimos por el Padre Hernán Sebastián Sánchez. Vamos a la bendición para ir terminando este programa, para todos los que están escuchando, ¿no? Saludos también para Jorge, para Javier, para Eugenia, para tantos, ¿no?
toda la familia espiritual que siempre está del otro lado, no nos queremos olvidar de nada. Alejandra de Belgrano, la familia de Celeste que está en La Plata, que siempre escucha el programa. La doctora Olga de Neuquén. Guillermo desde Bebogua, en Mendoza. Todos los que sabemos que están firmes del otro lado, y las personas también que por primera vez nos escuchan, y para quienes también nos van a escuchar cuando esté subido el programa. La mamá de Belén también escucha, ¿no? Desde Guillón o... Lavallol. Bueno, y saludamos también a la radio. Sí, a quienes nos están transmitiendo también en vivo en este programa desde Zárate. Les queremos agradecer siempre porque están ahí atentos a este programa para que pueda ser replicado y que llegue a muchas personas. Y agradecer al cielo, a Dios Padre, a Dios Hijo, a la Santísima Virgen María, a los santos, a los arcángeles, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, nuestra gran Santa Catalina, Santo Padre Pío, San Benito, todos los santos, ¿no? Vamos a dar la bendición para todos los que están escuchando este programa y los que van a escuchar. Que el Señor los bendiga, los proteja y los libere de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.